Si trabajas en una guardería nocturna para niños con problemas severos de sueño y comportamiento, hay 10 reglas que debes seguir o algo saldrá de donde no debería estar. Mi nombre es Rocío y alguien acaba de romper la regla más peligrosa. Los ecos del silencio ya han comenzado a manifestarse y las consecuencias están sucediendo ahora mismo. Si escuchas un llanto sin sonido, si sientes que pequeñas manos invisibles te tocan en la oscuridad, ya es demasiado tarde para ti. Los niños que nunca durmieron están despertando y su dolor se está extendiendo como una plaga silenciosa por toda la ciudad. Son exactamente 10 reglas las que mantienen contenido algo que jamás debería despertar en una guardería. Llevo 8 meses siguiendo estas reglas al pie de la letra y he visto lo que pasa cuando alguien las ignora. Los niños que llegan aquí no tienen problemas normales de sueño. Tienen algo mucho más profundo, algo que los conecta con dimensiones donde el dolor infantil nunca termina. Y ahora, después de lo que ha pasado esta noche, sé que el silencio que tanto protegemos no era para calmarlos a ellos, era para protegernos a nosotros. Necesitaba este trabajo más que el aire que respiraba. Hace 2 años perdí a mi hijo Sebastián en un accidente que me dejó sorda del oído izquierdo y con una culpa que me carcomía el alma cada segundo de cada día. Era mi culpa. Yo estaba distraída, hablando por teléfono, mientras él jugaba cerca de la piscina. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. El silencio que siguió a sus últimos gritos se convirtió en mi compañero constante, un recordatorio perpetuo de mi fracaso como madre. Las facturas del hospital psiquiátrico donde había estado internada se acumulaban como montañas de papel que amenazaban con enterrarme financieramente. Mi ex esposo me había abandonado, incapaz de soportar mi culpa y mi dolor. Mi familia me miraba con una mezcla de lástima y reproche que me hacía sentir como un fantasma en mi propia vida. No tenía referencias laborales recientes, no tenía estabilidad emocional y la mayoría de las guarderías me rechazaban en cuanto mencionaba mi historial médico. La guardería nocturna San Silencio estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en un edificio victoriano que había sido un orfanato a principios del siglo XX. Pagaba 4 veces más que cualquier trabajo de cuidado infantil. Pero había una razón siniestra que yo desconocía al principio. En los últimos 5 años, 18 cuidadores habían renunciado sin explicación. 6 más habían sido encontrados en estado catatónico, incapaces de hablar, con los ojos fijos en un punto invisible y una sonrisa perturbadora en sus rostros. 3 simplemente habían desaparecido, dejando sus pertenencias y sus vidas atrás como si hubieran sido borrados de la existencia. Los vecinos susurraban que la guardería estaba maldita, que los niños que llegaban allí no eran realmente niños, sino algo más. Hablaban de llantos que se escuchaban a todas horas, pero que no tenían fuente, de sombras pequeñas que se movían por las ventanas cuando se suponía que todos dormían, y de una música de cuna que sonaba desde el interior del edificio, incluso cuando estaba vacío. Hermana Isabel era la directora de la guardería, una mujer de unos 60 años, con apariencia frágil, pero una mirada de acero que parecía ver directamente en tu alma. Era completamente sorda desde nacimiento, pero se comunicaba a través de un lenguaje de señas complejo
que incluía gestos que no aparecían en ningún manual estándar. Su piel tenía una palidez enfermiza, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y sus manos se movían con una gracia casi sobrenatural cuando hablaba. Los niños que llegan aquí, me dijo en su primer día, sus manos formando palabras en el aire con una precisión quirúrgica, no son como los otros. Han visto cosas que ningún niño debería ver. Han escuchado sonidos que ningún oído debería procesar. Nuestro trabajo no es curarlos. Nuestro trabajo es mantenerlos contenidos. La semana pasada llegó el doctor Flores, un psicólogo infantil renombrado de 45 años, especialista en trastornos del sueño y comportamiento. Era un hombre arrogante, con un doctorado de una universidad prestigiosa y una reputación internacional. Había venido a investigar los métodos arcaicos de la hermana Isabel, convencido de que el silencio absoluto era perjudicial para el desarrollo de los niños. «Esto es medieval», me dijo, mientras observaba las habitaciones en penumbra donde los niños descansaban. Los niños necesitan estímulos auditivos, música, interacción verbal. Este silencio forzado es una forma de abuso institucional. Desde el primer momento, el doctor Flores mostró un desprecio absoluto por las reglas de la guardería. Creía que eran supersticiones de una mujer mayor que había perdido el contacto con la psicología moderna. No entendía que el silencio no era una elección, sino una necesidad desesperada para mantener algo terrible contenido. La hermana Isabel me entregó un manual plastificado, con las reglas escritas en múltiples idiomas, incluyendo algunos símbolos que no reconocí. Sus manos temblaron ligeramente mientras me lo daba, y pude ver en sus ojos una mezcla de compasión y terror. Regla 1. Entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., mantén un silencio absoluto en todas las áreas de la guardería. Los niños pueden parecer dormidos, pero están en un estado de trance que los conecta con dimensiones donde el dolor nunca cesa. Cualquier sonido puede abrir esas conexiones y permitir que algo cruce hacia nuestro mundo. Si accidentalmente haces ruido, inmediatamente colócate en posición fetal en el suelo y permanece inmóvil hasta que el eco se desvanezca completamente. Los primeros cuidadores no entendían esto, me explicó la hermana Isabel. Pensaban que podían susurrar, que podían caminar normalmente. 3 de ellos terminaron en el hospital psiquiátrico, hablando constantemente sobre niños que lloraban dentro de sus cabezas. Regla 2. Si escuchas un llanto que no tiene fuente visible, nunca intentes consolarlo o buscar su origen. Es el sonido de niños que murieron en dolor extremo en otras dimensiones, y su llanto puede infectar tu mente con su sufrimiento. Cubre inmediatamente tus oídos con las manos, cierra los ojos y cuenta hasta 300 en silencio. No abras los ojos hasta que el llanto se detenga completamente. Regla 3. Los espejos de la guardería deben permanecer cubiertos con telas negras entre las 11:30 p.m. y las 5:30 a.m. Durante estas horas, los reflejos muestran no lo que está en esta realidad, sino lo que existe en las dimensiones conectadas. Si accidentalmente ves un reflejo durante estas horas, no mires directamente a los ojos de lo que veas. Retrocede lentamente, sin dar la espalda al espejo, y sal de la habitación. Regla 4. Si un niño se levanta y camina durante la noche, no lo detengas ni le hables. Están siguiendo caminos que solo ellos pueden ver, conectando puntos entre dimensiones. Síguelos a distancia segura
asegurándote de que no salgan del edificio, pero nunca interfieras con su recorrido. Si intentas detenerlos, pueden llevarte con ellos a lugares de donde nunca regresarás. Regla 5. Las cajas de música en cada habitación deben permanecer cerradas y selladas. Contienen melodías de dimensiones donde la música es dolor puro. Si una caja se abre sola, no intentes cerrarla. Sal inmediatamente de la habitación, sella la puerta con cinta adhesiva especial del armario de emergencia y espera hasta el amanecer para informar el incidente. Regla 6. Entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m. es la hora del llanto silencioso. Durante este tiempo, puedes ver lágrimas cayendo de lugares donde no hay niños, escuchar sollozos que no tienen sonido y sentir pequeñas manos tocándote. No reacciones a ninguna de estas manifestaciones. Siéntate en la silla designada en el pasillo central y mantén tus manos sobre tus rodillas hasta que la hora pase. Regla 7. Si encuentras dibujos que no estaban allí antes, especialmente dibujos de puertas, escaleras o figuras sin rostro, no los toques ni los mires directamente por más de 5 segundos. Son mapas hacia las dimensiones conectadas, creados por los niños durante sus trances. Cúbrelos inmediatamente con papel blanco y notifica a la hermana Isabel al amanecer. Regla 8. Los termómetros de cada habitación deben ser revisados cada hora. Si la temperatura desciende por debajo de 10 grados Celsius, significa que una puerta dimensional se está abriendo. Enciende inmediatamente las velas rojas de emergencia en esa habitación y susurra la oración protectora escrita en la pared, en latín, hasta que la temperatura se normalice. Regla 9. Si un niño te habla durante la noche, no respondas directamente. Sus voces durante el trance no son suyas, sino de entidades que han aprendido a imitar el habla infantil. Asiente suavemente, sonríe sin mostrar dientes y continúa con tus tareas. Cualquier conversación real puede darles más poder para manifestarse físicamente. Regla 10. La más peligrosa de todas. Si escuchas una nana que no reconoces, especialmente si parece venir de múltiples voces infantiles cantando en armonía, jamás intentes seguir la melodía o cantarla tú misma. Es la canción de invocación que puede abrir permanentemente las puertas entre dimensiones. Inmediatamente, ponte tapones en los oídos, sal del edificio y no regreses hasta que la hermana Isabel llegue al amanecer. Cantar esa melodía, aunque sea una sola nota, puede convertirte en un portal viviente para el dolor de miles de niños de otras dimensiones. La primera noche que el doctor Flores trabajó conmigo, deliberadamente ignoró la regla 1. Eran las 11:47 p.m. cuando decidió probar su teoría sobre los beneficios de la estimulación auditiva. Sacó su teléfono y comenzó a reproducir música clásica suave, convencido de que ayudaría a los niños a dormir mejor. «Mira, Rocío», me susurró con arrogancia, «esto es lo que realmente necesitan estos niños. Música relajante, no este silencio opresivo que solo empeora su ansiedad». El momento en que las primeras notas de Mozart llenaron el aire, algo cambió fundamentalmente en la guardería. La temperatura descendió tan bruscamente que pude ver mi aliento y todas las luces comenzaron a parpadear en un patrón errático que me recordó al código Morse. Pero lo más aterrador fue el silencio que siguió, no el silencio normal, sino un vacío absoluto de sonido que parecía absorber incluso los latidos de mi corazón. Entonces comenzaron los llantos.
No eran llantos normales de niños. Eran sonidos que parecían venir de muy lejos, como si atravesaran capas de realidad para llegar hasta nosotros. Eran llantos de dolor puro, de desesperación absoluta, de niños que habían sufrido cosas inimaginables. Y lo más perturbador era que podía escucharlos claramente con mi oído bueno, pero también los sentía vibrando en mi oído sordo, como si el sonido fuera más que auditivo. Rápidamente seguí el protocolo de la regla 1. Me coloqué en posición fetal en el suelo y permanecí completamente inmóvil. El doctor Flores me miró con incredulidad, pero su expresión cambió cuando vio que los niños en las habitaciones cercanas habían abierto los ojos al mismo tiempo, todos mirando hacia el techo con una expresión de terror absoluto. ¿Qué está pasando?, susurró, y su susurro resonó por todo el edificio como un grito. Los llantos se intensificaron y pude ver sombras pequeñas moviéndose por las paredes, sombras que no correspondían a ningún objeto físico en las habitaciones. El doctor Flores estaba pálido, temblando, pero aún trataba de racionalizar lo que estaba viendo. «Debe ser algún tipo de fenómeno acústico», murmuró. «Una ilusión causada por la arquitectura del edificio». Permanecimos inmóviles durante lo que parecieron horas, hasta que los llantos gradualmente se desvanecieron y las sombras regresaron a su lugar normal. Cuando finalmente me levanté, el doctor Flores estaba sudando a pesar del frío y sus manos temblaban mientras guardaba su teléfono. «Eso fue inusual», admitió, pero pude ver en sus ojos que había algo más que curiosidad científica. Había miedo real, aunque su orgullo no le permitía admitirlo completamente. Durante las siguientes 3 semanas, el doctor Flores se volvió obsesivo con desenmascarar lo que él creía era un elaborado sistema de efectos especiales diseñado para mantener a los niños en un estado de sumisión. Su arrogancia académica le impedía aceptar que había fuerzas más allá de su comprensión, y cada noche rompía deliberadamente más reglas. La segunda semana violó la regla 3. Durante la madrugada, mientras yo estaba revisando los termómetros, escuché el sonido de tela siendo arrancada. Corrí hacia la habitación de los espejos y encontré al doctor Flores quitando las telas negras de los espejos, convencido de que encontraría cámaras ocultas o proyectores. «Doctor Flores, no», le grité, pero era demasiado tarde. El momento en que la tela cayó del espejo más grande, ambos vimos algo que desafió toda lógica. En lugar de nuestros reflejos, el espejo mostraba la misma habitación, pero llena de niños. Docenas de niños de diferentes edades, todos con heridas visibles, todos llorando en silencio. Sus bocas se movían en gritos mudos y sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo que me hizo sentir náuseas. Pero lo más aterrador era que uno de esos niños se parecía exactamente a mi Sebastián. El doctor Flores se quedó paralizado, mirando directamente a los ojos de los niños en el espejo. Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente, como si algo estuviera entrando en su mente a través de esa conexión visual. Puedo escuchar sus pensamientos», susurró con voz quebrada. «Están sufriendo tanto, han estado sufriendo durante tanto tiempo». Rápidamente seguí el protocolo. Retrocedí lentamente sin dar la espalda al espejo y saqué al doctor Flores de la habitación. Pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto de esa noche,
Lo escuché murmurando nombres de niños que no conocía, describiendo heridas que no podía haber visto, llorando por dolor que no era suyo. La tercera semana, su comportamiento se volvió errático. Comenzó a llegar temprano y quedarse después de su turno, obsesionado con ayudar a los niños que había visto en el espejo. Una noche lo encontré en la habitación de las cajas de música, intentando abrir una de las cajas selladas. «Tienen que escuchar música», me dijo, con ojos vidriosos. «Los niños en el espejo me dijeron que la música los alivia, que han estado esperando tanto tiempo escuchar algo hermoso». Intenté detenerlo, pero era más fuerte que yo. La caja se abrió con un clic suave. Inmediatamente, la habitación se llenó con una melodía que no era música en el sentido tradicional. Era dolor convertido en sonido, sufrimiento destilado en notas que perforaban directamente el alma. El efecto fue instantáneo. Todos los niños de la guardería se levantaron al mismo tiempo, como marionetas controladas por hilos invisibles. Comenzaron a caminar en formación hacia la habitación donde estábamos, sus ojos completamente blancos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Seguí el protocolo de la regla 5, salí inmediatamente de la habitación y sellé la puerta con cinta adhesiva especial. Pero el doctor Flores se quedó adentro, fascinado por la música, incapaz de moverse. Durante el resto de la noche, pude escuchar su voz desde dentro de la habitación sellada, hablando con alguien que no estaba allí, riéndose con una risa que no era suya, cantando fragmentos de la melodía que había escuchado. Cuando la hermana Isabel llegó al amanecer, encontramos al doctor Flores sentado en el centro de la habitación, con la caja de música cerrada en sus manos. Estaba sonriendo, pero sus ojos estaban completamente vacíos. «Ahora entiendo», nos dijo con una voz que sonaba como la de un niño pequeño. «Los niños no necesitan dormir, necesitan recordar. Y yo voy a ayudarlos a recordar todo». La crisis final llegó en mi 9ª semana de trabajo. El doctor Flores había estado comportándose de manera cada vez más extraña, hablando constantemente sobre los niños que esperan y la música que cura. La hermana Isabel había intentado prohibirle la entrada, pero él tenía conexiones legales y amenazó con cerrar la guardería si no le permitían continuar su investigación. Esa noche, a las 2:30 a.m., durante la hora del llanto silencioso, el doctor Flores cometió el error más catastrófico posible. Rompió la regla 10. Yo estaba sentada en la silla designada en el pasillo central, siguiendo el protocolo, cuando escuché sus pasos dirigiéndose hacia la habitación principal donde dormían la mayoría de los niños. Intenté detenerlo con gestos, pero él me ignoró completamente. «Es hora de que estos niños escuchen la verdad», me dijo con una sonrisa perturbadora. «La música que realmente necesitan». Entonces comenzó a cantar. No era una canción que yo reconociera, pero el momento en que las primeras notas salieron de su boca, supe que era la canción de invocación. La melodía era hermosa y terrible al mismo tiempo, como si hubiera sido compuesta por alguien que entendía perfectamente tanto la belleza como el horror de la existencia. El efecto fue inmediato y devastador. Todas las puertas de la guardería se abrieron simultáneamente, con un sonido ensordecedor. Las luces se apagaron, pero una luz azul pálida comenzó a emanar de las habitaciones donde dormían los niños. Los espejos cubiertos se destaparon solos
y a través de ellos pude ver no una, sino docenas de dimensiones diferentes, todas llenas de niños sufriendo. Pero lo más aterrador era que los niños de nuestra dimensión comenzaron a levantarse y caminar hacia el doctor Flores, no como sonámbulos, sino como si fueran atraídos por hilos invisibles. Sus ojos brillaban con la misma luz azul y de sus bocas salían sonidos que no eran humanos. El doctor Flores continuó cantando, pero su voz comenzó a cambiar. Se volvió más aguda, más infantil, hasta que sonó exactamente como un coro de niños pequeños. Y entonces me di cuenta de la horrible verdad. Ya no era él quien cantaba. Eran todas las voces de los niños de las otras dimensiones, usando su cuerpo como un amplificador. Los niños de la guardería se detuvieron en un círculo perfecto alrededor del doctor Flores y comenzaron a cantar con él, pero no con sus propias voces, sino con las voces de los niños de las otras dimensiones. El sonido era ensordecedor y silencioso al mismo tiempo, una paradoja auditiva que me hizo sangrar del oído bueno. Entonces vi algo que me rompió completamente. Entre los niños que cantaban, reconocí a mi Sebastián. No era una alucinación o un reflejo, era realmente él, con la misma ropa que llevaba el día que murió, con la misma sonrisa que solía darme antes de dormir. «Mami», me dijo con su vocecita, «he estado esperando tanto tiempo. ¿Por qué no viniste a buscarme?» Intenté correr hacia él, pero mis piernas no me obedecían. Estaba paralizada, viendo cómo mi hijo muerto cantaba una canción que estaba abriendo puertas entre mundos, permitiendo que el dolor de miles de niños se derramara en nuestra realidad. El doctor Flores comenzó a transformarse físicamente. Su piel se volvió translúcida y pude ver venas de luz azul corriendo por todo su cuerpo. Sus ojos se volvieron completamente blancos y cuando abrió la boca para cantar, salieron no solo sonidos, sino también pequeñas luces que flotaron hacia los espejos y desaparecieron en las otras dimensiones. «Ahora todos los niños pueden estar juntos», dijo con una voz que era la suma de miles de voces infantiles. «En todas las dimensiones, para siempre». La guardería se convirtió en un nexo dimensional. A través de las ventanas podía ver no el exterior normal, sino paisajes de pesadilla donde niños caminaban eternamente por campos de dolor. Los pasillos se extendían infinitamente en todas las direcciones, y cada puerta llevaba a una dimensión diferente donde el sufrimiento infantil tomaba formas nuevas y terribles. Desesperadamente intenté seguir todos los protocolos que conocía, pero las reglas habían sido diseñadas para prevenir esto, no para detenerlo una vez que había comenzado. Me puse tapones en los oídos, pero el sonido no venía del aire, sino directamente de mi mente. Cerré los ojos, pero podía ver todo a través de mis párpados cerrados. El doctor Flores, ahora completamente transformado en un portal viviente, se acercó a mí con los brazos extendidos. «Ven, Rocío», me dijo, con la voz de mi hijo. «Sebastián te está esperando. Todos los niños te están esperando. Puedes estar con él para siempre, en todas las dimensiones al mismo tiempo». Fue entonces cuando apareció la hermana Isabel, pero no como la había visto antes. Su apariencia frágil había desaparecido, reemplazada por una presencia que irradiaba un poder antiguo y terrible. Sus manos se movían en patrones complejos que no eran lenguaje de señas, sino algo mucho más primitivo y poderoso. «Ahora debes saber la verdad completa, Rocío», me dijo,
y por primera vez escuché su voz real. No era sorda, nunca había sido sorda. El silencio era su elección, su forma de protegerse de lo que realmente era este lugar. Me llevó a una habitación secreta detrás de su oficina, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y artefactos que se remontaban a más de un siglo. Esta guardería fue construida en 1892 sobre las ruinas de un orfanato que se quemó con todos los niños adentro. Me explicó mientras el caos continuaba en el edificio principal. Pero el fuego no fue un accidente, fue un ritual, un sacrificio masivo diseñado para abrir puertas entre dimensiones. Me mostró fotografías del orfanato original, donde pude ver a niños con la misma expresión vacía que tenían los niños de nuestra guardería. En el centro de una de las fotos estaba un hombre que se parecía exactamente al doctor Flores. El director del orfanato original era el doctor Edmundo Flores, bisabuelo del hombre que acabas de ver transformarse. La familia Flores ha estado conectada a este lugar durante generaciones, atraída por una maldición que los obliga a completar el ritual que su ancestro comenzó. Señaló hacia un diagrama complejo en la pared que mostraba múltiples dimensiones conectadas por líneas que se intersectaban en un punto central. Los niños que murieron en el fuego no pasaron al más allá. Quedaron atrapados en dimensiones paralelas, experimentando su muerte una y otra vez, pero en formas ligeramente diferentes cada vez. Su dolor se multiplicó infinitamente, creando ecos de sufrimiento que se extendieron a través de múltiples realidades. Entonces comprendí la horrible verdad sobre mi propia presencia allí. Tu hijo Sebastián no murió en un accidente, continuó la hermana Isabel. Fue atraído hacia esa piscina por las mismas fuerzas que trajeron al doctor Flores aquí. Los niños que mueren en circunstancias traumáticas cerca de este lugar quedan conectados a la red dimensional. Tu culpa, tu dolor, tu necesidad desesperada de redención, todo eso te atrajo aquí como una polilla a la llama. Me mostró un expediente con mi nombre que contenía información que yo nunca había compartido con nadie. Detalles sobre la muerte de Sebastián, sobre mis pesadillas, sobre las voces que escuchaba en mi oído sordo. Los cuidadores anteriores no renunciaron o desaparecieron, susurró. Se convirtieron en guardianes como yo, personas que habían perdido niños y que fueron atraídas aquí para mantener las puertas cerradas. Pero cada generación, la maldición Flores se vuelve más fuerte y eventualmente alguien de esa familia llega para intentar completar el ritual. La hermana Isabel me llevó hacia una ventana que daba al edificio principal, donde podía ver al doctor Flores, ahora completamente transformado, dirigiendo un coro de niños de múltiples dimensiones. Las reglas que te enseñé no fueron diseñadas para proteger a los niños, me dijo con tristeza. Fueron diseñadas para protegerte a ti, para mantenerte cuerda el tiempo suficiente para que pudieras tomar mi lugar cuando llegara este momento. ¿Mi lugar? Alguien debe mantener las puertas cerradas cuando esto termine. Alguien que entienda el dolor de perder un hijo, que tenga la fuerza emocional para resistir la tentación de reunirse con él en las otras dimensiones. Yo he estado haciendo esto durante 40 años, desde que perdí a mi propia hija en este mismo lugar. Me mostró una fotografía de una niña pequeña que se parecía exactamente a ella, pero con los ojos llenos de vida
en lugar de la resignación que yo conocía. Cada guardián puede mantener las puertas cerradas durante décadas, pero eventualmente el dolor se vuelve demasiado grande y la tentación de cruzar hacia las otras dimensiones se vuelve irresistible. Cuando eso sucede, debe encontrar un reemplazo. La batalla para cerrar las puertas dimensionales duró hasta el amanecer. La hermana Isabel me enseñó rituales antiguos, palabras de poder que podían forzar a las dimensiones a separarse nuevamente. Pero el precio era terrible. Para cerrar las puertas, tenía que aceptar voluntariamente convertirme en la nueva guardiana, atándome a este lugar para el resto de mi vida. El doctor Flores, ahora completamente poseído por la conciencia colectiva de los niños de múltiples dimensiones, luchó contra nosotras con poderes que desafiaban la realidad. Podía manipular el tiempo, hacer que las habitaciones se extendieran infinitamente y convocar manifestaciones físicas del dolor de los niños muertos. Pero finalmente, cuando pronuncié las palabras finales del ritual de sellado, las puertas comenzaron a cerrarse. Una por una, las dimensiones se separaron, llevándose de vuelta a los niños que habían cruzado. El doctor Flores gritó con miles de voces mientras era absorbido de vuelta hacia las otras realidades, su forma física disolviéndose como humo. Lo último que vi, antes de que las puertas se cerraran completamente, fue a mi Sebastián, de pie en el umbral entre dimensiones, sonriéndome con tristeza. «Te amo, mami», me dijo, «pero no puedes venir conmigo todavía. Otros niños te necesitan aquí». Y entonces desapareció, llevándose consigo la última esperanza que tenía de reunirme con él. Han pasado 6 meses desde esa noche. Ahora soy la nueva directora de la guardería nocturna San Silencio. La hermana Isabel desapareció al amanecer, finalmente libre para reunirse con su hija en cualquier dimensión donde hubiera encontrado paz. Los niños que llegan aquí ahora son diferentes. Siguen teniendo problemas de sueño y comportamiento, pero puedo ver en sus ojos que están conectados a las dimensiones que logré sellar. Son como antenas, recibiendo ecos del dolor de los niños atrapados en las otras realidades. He aprendido a comunicarme con ellos a través del silencio, a entender sus necesidades sin palabras. Durante el día parecen niños normales, con problemas normales. Pero por las noches, cuando las barreras entre dimensiones se vuelven más delgadas, puedo ver destellos de quiénes realmente son. Fragmentos de almas de niños que murieron en dolor, buscando consuelo en nuestra realidad. Las reglas que ahora enseño a los nuevos cuidadores son las mismas que la hermana Isabel me enseñó, pero he añadido algunas nuevas basadas en lo que he aprendido, porque las puertas que sellé no están permanentemente cerradas, son como cicatrices que pueden reabrirse si no se cuidan adecuadamente. Cada noche, durante la hora del llanto silencioso, puedo escuchar a Sebastián susurrándome desde las otras dimensiones. Me cuenta sobre los otros niños que ha conocido allí, sobre los juegos que juegan en paisajes hechos de recuerdos, sobre cómo el tiempo funciona diferente cuando estás hecho de dolor puro. «Mami», me dijo anoche, «hay otros lugares como la guardería, otros lugares donde las puertas están abriéndose. Los niños de allí también necesitan guardianes». He comenzado a recibir llamadas de otras instituciones, otros lugares donde cuidan niños con problemas especiales. Describen síntomas familiares,
llanto sin fuente, sombras que se mueven independientemente, niños que caminan dormidos hacia lugares que no existen. La semana pasada, una mujer llamada Esperanza me contactó desde una guardería en otra ciudad. Su voz sonaba exactamente como la mía hace 6 meses, desesperada, culpable, buscando redención a través del cuidado de otros niños. He estado escuchando cosas extrañas, me dijo. Los niños hablan de otros niños que no están aquí, dibujan puertas que no existen, lloran por dolores que no tienen. Le dije que viniera a visitarme, que había cosas que necesitaba entender antes de que fuera demasiado tarde, porque reconocí en su voz el mismo llamado que me había traído aquí a mí. Pero lo que más me aterroriza es lo que descubrí la semana pasada, mientras revisaba los archivos antiguos de la guardería. Encontré un documento fechado hace exactamente 1 año, antes de que yo siquiera supiera que este lugar existía. Era una solicitud de empleo completada con mi propia letra, firmada con mi propia sangre. No recuerdo haberla llenado jamás. En la parte inferior del documento había una nota escrita en una caligrafía que no reconocí. La guardiana llegará cuando su culpa sea insoportable. Traerá consigo el alma que más ama y permanecerá como protectora eterna de los umbrales. Anoche, mientras seguía las reglas durante la hora del llanto silencioso, escuché algo que me destrozó el alma. No era la voz de Sebastián, sino la voz de la hermana Isabel, susurrándome desde alguna dimensión lejana. Rocío, las puertas se están debilitando. El ritual del doctor Flores las dañó más de lo que pensábamos. Pronto necesitarás ayuda para mantenerlas cerradas. Esperanza está siendo llamada, pero ella no será suficiente. La maldición Flores se está extendiendo a otras familias, a otros lugares. ¿Qué debo hacer? Prepara a los nuevos guardianes, enseña las reglas a quienes puedan escuchar. Porque lo que mantuvimos contenido durante un siglo está despertando, y esta vez no será solo una guardería. Será una red de lugares conectados, todos abriendo puertas al mismo tiempo. Mientras escribo esto, son las 2:58 a.m., casi el final de la hora del llanto silencioso. Puedo escuchar a los niños de la guardería moviéndose en sus camas, susurrando en idiomas que no existen, dibujando mapas hacia dimensiones que no deberían ser accesibles. En 2 minutos, la hora terminará y el silencio volverá. Pero cada noche, ese silencio se vuelve más frágil, más fácil de romper. Y sé que eventualmente, a pesar de todas las reglas, a pesar de todos los sacrificios, las puertas se abrirán nuevamente. Cuando eso suceda, no será solo el dolor de unos pocos niños lo que se derrame en nuestro mundo. Será el sufrimiento acumulado de siglos, de miles de niños de múltiples dimensiones, todos buscando consuelo en una realidad que no puede contener tanto dolor. Y yo seré la única que quede para intentar mantener las puertas cerradas, sabiendo que cada noche me acerco más al momento en que mi propia necesidad de reunirme con Sebastián se vuelva más fuerte que mi deber de proteger a los vivos. El reloj marca las 3:00 a.m. La hora del llanto silencioso ha terminado. Pero esta noche, por primera vez en 6 meses, el silencio no regresó completamente. Puedo escuchar un eco muy débil, como el sonido de puertas abriéndose muy lejos. Esperanza llegará mañana para su entrenamiento. Le enseñaré las reglas, como la hermana Isabel me las enseñó a mí. Y cuando llegue el momento,
Cuando las puertas se abran nuevamente, estaremos listas, porque alguien debe mantener el silencio. Alguien debe proteger a los vivos del dolor infinito de los muertos. Y aunque el precio sea nuestra propia cordura, nuestra propia esperanza de paz, seguiremos siendo las guardianas de los umbrales, hasta que ya no podamos más. Si trabajas en una guardería nocturna o en cualquier institución que cuida niños con problemas severos de comportamiento, revisa cuidadosamente los manuales no oficiales de tu lugar de trabajo, porque las reglas más importantes nunca están escritas en los documentos oficiales. Pero las guarderías no son los únicos lugares con reglas extrañas que mantienen algo terrible a raya. Si el nivel del agua baja demasiado, no te acerques al lodo. Lo que allí duerme no debe despertar. En la represa del alma sedimentada, donde las aguas contienen más que solo agua, existen reglas que pocos conocen y que mantienen contenidas entidades que han estado durmiendo en el sedimento durante siglos. Cuando un ingeniero hidráulico rompe estas reglas, descubre que algunas represas no fueron construidas para contener agua, sino para mantener algo mucho más peligroso en las profundidades. Suscríbete al canal y síguenos para más historias aterradoras sobre reglas extrañas que pueden salvarte la vida o costarte todo lo que amas.